Este hallazgo no solo despierta asombro, sino que también nos invita a adentrarnos en las profundidades de un legado espiritual y cultural que ha influido en millones de vidas. Cada piedra y cada rincón parecen susurrar secretos ancestrales, conectando el presente con un pasado lleno de fe y enigma. Este lugar no se trata simplemente de una tumba cualquiera, ya que se cree que es el sitio de descanso final de Jesucristo. Las evidencias apuntan a que aquí se encuentra no solo la sepultura de Jesús de Nazaret, sino también la de varios de sus familiares. Según los relatos evangélicos, fue en este santuario donde se depositó a Jesús en paz tras su crucifixión. La relevancia de este descubrimiento trasciende el ámbito arqueológico, abriendo una ventana hacia las tradiciones y creencias que han forjado el cristianismo a lo largo de los siglos. Este testimonio silencioso del pasado nos invita a replantear los relatos bíblicos, descubriendo conexiones que han moldeado la fe y la historia de la humanidad. Según los relatos, la tumba fue hallada vacía 3 días después, dando origen a una creencia que transformaría el curso de la historia mundial. Pero, ¿se imaginan qué sucedería si alguien abriera este santuario en la actualidad? ¿Qué secretos milenarios podrían finalmente revelarse después de todo este tiempo? Este es el mismo sitio, identificado hace 1700 años, que continúa siendo el epicentro de la devoción en la Iglesia de la Tumba Santa. La carga de misterio y fe que envuelve este descubrimiento nos impulsa a cuestionar la veracidad de los relatos históricos y a explorar la conexión entre lo divino y lo terrenal. A medida que desentrañamos cada rincón de este enigmático lugar, nos sumergimos en una narrativa que fusiona historia, espiritualidad y el inquebrantable deseo humano de comprender lo inexplicable. Si disfrutan de profundizar en la historia bíblica y descubrir secretos basados en la fe, los invito a suscribirse a nuestro canal y acompañarnos en esta fascinante travesía. Tu apoyo nos permite seguir explorando increíbles conocimientos sobre la Biblia, la historia y los enigmas de la fe. Regresemos a un episodio que dejó a todos asombrados. La historia se remonta al corazón mismo de Jerusalén, donde un grupo conformado por arqueólogos, científicos y estudiosos religiosos se congregó para presenciar un evento histórico. La apertura de la tumba, considerada por muchos como el último lugar de descanso de Jesús. Este acontecimiento no solo representó una excavación, sino que fue la convergencia de la devoción y la curiosidad científica. Durante ese instante, la ciudad entera parecía detenerse ante la posibilidad de descubrir vestigios milenarios. La atmósfera se llenó de expectación y reverencia, como si el pasado quisiera comunicarse de nuevo con nosotros a través de sus secretos ocultos. La ubicación, situada dentro de la iglesia de la Sepulcrura Santa, había permanecido intacta durante siglos, sin que nadie perturbase su silencio ancestral. Al comenzar a retirar con cuidado huesos, piedras y capas de tiempo, el mundo contuvo el aliento. ¿Existiría algo en su interior? ¿Sería posible hallar pruebas que confirmen o cuestionen uno de los episodios más significativos de la historia cristiana? Para los fieles, este descubrimiento trascendía una simple investigación arqueológica y se convertía en una experiencia espiritual. La narrativa bíblica relata que tras la crucifixión de Jesús, un hombre adinerado llamado José de Arimatea tomó su cuerpo y lo depositó en un sepulcro recién preparado para él mismo. Este acto, cargado de solemnidad, involucró envolver cuidadosamente el cuerpo en una tela de lino inmaculada y situarlo en un nuevo sepulcro excavado en la roca. Este relato no solo subraya un momento de profunda fe,
sino que también invita a reflexionar sobre la unión entre lo sagrado y lo histórico, conectando la tradición con las huellas que el tiempo dejó en ese lugar sagrado. Después de colocar una enorme losa frente a la entrada del sepulcro, se marchó sin dejar rastro. Según Mateo 27, versículos 59-60, la tumba fue sellada con una imponente piedra y se asignaron guardias romanos para evitar que alguien interfiriera con el lugar sagrado donde descansaba Jesús. Este acto, realizado con meticulosa cautela, tenía como fin preservar el silencio del sepulcro y garantizar la integridad del cuerpo. La presencia de los centinelas romanos subrayaba la seriedad con la que se protegía este recinto, marcando un precedente de seguridad y respeto hacia lo divino. Sin embargo, al llegar el tercer día, la situación dio un giro radical. El anuncio, «Él no está aquí, ha resucitado tal como había prometido», resonó con fuerza, transformando para siempre la percepción de este acontecimiento en la historia de la fe. Este giro inesperado marcó un antes y un después, dejando perplejos tanto a los fieles como a los escépticos. La ausencia del cuerpo no solo reavivó la esperanza en la vida eterna, sino que también reforzó la creencia en el cumplimiento de antiguas profecías, alimentando un fervor espiritual sin precedentes. El mensaje del ángel, registrado en Mateo 28, versículo 6, anunció la tumba vacía, convirtiéndose en uno de los cimientos de la fe cristiana. Hoy, siglos después, ese mismo lugar vuelve a ser objeto de estudio, ya que científicos y expertos se reúnen para descubrir sus secretos ocultos. Mientras el equipo de excavación removía cuidadosamente los sedimentos acumulados a lo largo de los años, la estructura del sepulcro comenzó a revelarse. Este proceso no solo implicó un desafío técnico, sino también la fusión de la arqueología y la fe en una emocionante búsqueda por rescatar vestigios de una historia milenaria. Sorprendentemente, a pesar del transcurso de los siglos, el sepulcro se mostró en un estado de conservación notable. Las sólidas paredes de piedra, la cámara interna y hasta los detalles que podrían haber alojado el cuerpo de Jesús se mantenían casi intactos, conservando su misterio ancestral. Esta asombrosa preservación evidencia no solo la calidad de la construcción antigua, sino también el profundo respeto que se le ha conferido a este sitio sagrado a lo largo del tiempo. Cada rincón parecía contar su propia historia, invitándonos a reflexionar sobre la fusión de lo histórico y lo espiritual en este lugar inigualable. Sin embargo, lo que verdaderamente dejó a todos atónitos fue la ausencia total de restos. Dentro del sepulcro no se encontró ni un solo indicio físico, ni huesos, ni señales de un cuerpo, intensificando el enigma que rodea este santuario. La falta de hallazgos materiales provocó tanto asombro como profundas interrogantes entre los investigadores y creyentes. Este vacío se interpretó como una confirmación del milagro narrado en las Escrituras, consolidando la fe en la resurrección y elevando el misterio de este relato a nuevas dimensiones. Algunos sostendrán que esto no resulta sorprendente, ya que la esencia misma del cristianismo descansa en la creencia de que Jesús resucitó de entre los muertos. La ausencia de restos en el sepulcro no es una revelación novedosa, sino la piedra angular de la fe cristiana y el motivo fundamental de su existencia. Además, para aquellos que tuvieron la oportunidad de experimentar esta revelación de primera mano, presenciar el vacío del sepulcro fue algo verdaderamente impactante. Esta vivencia reafirmó a los creyentes lo que siempre habían sostenido en su interior, consolidando la fe en un milagro que trasciende la mera evidencia material. Pero al adentrarse en este misterio, cada testigo sintió que estaba presenciando algo más que un hecho arqueológico.
se encontraba ante la manifestación tangible de la victoria sobre la muerte. Este evento no solo confirmaba antiguas escrituras, sino que ofrecía a cada persona una experiencia espiritual única, capaz de transformar su percepción de la vida y la eternidad. El sepulcro se encontraba vacío, porque Jesús venció a la muerte de manera definitiva. Tal como se expresa en 1 Corintios 15:55, la muerte pierde su dominio ante su victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Más allá de las palabras, este mensaje se convirtió en el emblema de la esperanza cristiana. La contundente afirmación de que la muerte no tiene la última palabra infundió una renovada fe en aquellos que creían en la promesa de una vida eterna, dejando una huella indeleble en la historia espiritual de la humanidad. La revelación del sepulcro vacío trasciende la mera búsqueda de pruebas físicas. Se trata de lo que este símbolo representa. En el corazón del mensaje cristiano reside el significado profundo de esa tumba desierta, la victoria definitiva sobre la muerte que transforma el destino de los creyentes. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Esta imagen no se limita a ser una evidencia arqueológica, sino que encarna el triunfo de la fe sobre lo efímero. Cada piedra y cada sombra en ese lugar evocan la poderosa narrativa de la resurrección, recordándonos que la muerte es solo una etapa en el camino hacia la vida eterna, un concepto que ha renovado la esperanza de innumerables generaciones. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La resurrección de Jesús implica que la muerte ya no es el final, sino un estado transitorio frente a la promesa de una vida sin límites. Al haber conquistado el sepulcro, Él abrió las puertas a la vida eterna para todos quienes depositan su fe en Él, cumpliendo así la profecía anunciada desde tiempos inmemoriales. Este acontecimiento no solo reafirma las antiguas escrituras, sino que también inspira a millones a creer en la posibilidad de un renacimiento espiritual. La idea de que la muerte no tiene la última palabra invita a reflexionar sobre el poder transformador de la fe y la promesa de un futuro lleno de esperanza y renovación. El Antiguo Testamento profetizaba que el Mesías sufriría, moriría y resucitaría, y Jesús cumplió cada uno de esos presagios, confirmando su identidad y su misión. Esta realización no solo es un llamado a la fe, sino también una invitación a reconocer la continuidad y la profundidad de las profecías que han guiado a los creyentes a lo largo de los siglos.
Cada palabra de esos textos sagrados resuena con la certeza de un destino cumplido, y la resurrección se erige como el testimonio viviente de que las antiguas promesas pueden y se han realizado. Este cumplimiento no solo refuerza la credibilidad de las Escrituras, sino que también ofrece un mensaje de consuelo y renovación para el alma humana. El cristianismo no se cimienta en reliquias o restos materiales, sino en la firme convicción en un Cristo que vive. El sepulcro permanece vacío porque, en efecto, Jesús está vivo, ofreciendo una nueva vida y esperanza a todos aquellos que creen en Él. Esta verdad trasciende lo físico y se manifiesta en cada aspecto de la experiencia espiritual de los fieles. La fe en el Cristo viviente se alimenta de la certeza de que la vida supera a la muerte y que cada nuevo amanecer es un recordatorio del poder de la resurrección. Este mensaje es el pilar fundamental que continúa inspirando a comunidades y generaciones a lo largo de la historia. En una declaración memorable, Jesús afirmó: «Yo soy la resurrección y la vida. Quien confíe en mí vivirá aun cuando muera». Este mensaje central encarna la esencia misma de la fe, que impulsa la narrativa y da sentido a la esperanza eterna. Además, estas palabras no solo inspiran consuelo, sino que también invitan a cada oyente a reflexionar sobre el poder transformador de la fe. La afirmación de Jesús nos reta a ver más allá de lo tangible, a confiar en una verdad que trasciende lo material y nos conecta con una vida plena y eterna. Según las Sagradas Escrituras, la fe se define como la convicción en aquello que esperamos y la seguridad en lo que aún no podemos ver. Hebreos 11:1. Esta creencia en la resurrección inyecta esperanza en los corazones de quienes confían, pues, aunque no se disponga de evidencia física del renacer de Jesús, millones se mantienen firmes en su victoria sobre la muerte. Asimismo, esta fe se convierte en el faro que ilumina el camino en tiempos de incertidumbre, ofreciendo una certeza que no depende de pruebas materiales, sino de la convicción interior de que lo invisible es real y poderoso. La ausencia de restos en el sepulcro actúa como un testimonio contundente, y esa fe se erige como la llave hacia la redención. Dios, movido por un amor inconmensurable por la humanidad, entregó a su único Hijo, de modo que quien crea en Él no perezca, sino que herede la vida eterna, como nos recuerda Juan 3:16. Esta promesa divina se extiende más allá de las palabras, resonando en el alma de cada creyente y reafirmando la convicción de que el sacrificio de Jesús fue el don supremo que abrió las puertas a una existencia sin fin. Antes de la llegada de Jesús, la humanidad buscaba la salvación a través de sacrificios y rituales complejos. Con su venida, se instauró un cambio radical. Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio definitivo, llevando sobre sus hombros la carga de los pecados del mundo y brindando la salvación de manera incondicional. Esta transformación revolucionaria reemplazó antiguas prácticas por una fe vivificante, haciendo de la vida de Jesús el fundamento sobre el cual se edificó la esperanza y la redención para todos. Según Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Al resucitar, Jesús venció de manera definitiva al pecado y a la muerte, y su sepulcro desierto simboliza la garantía de que todos aquellos que depositen su fe en Él compartirán esa vida sin fin. Esta victoria no solo cambia el curso de la historia, sino que también reconfigura la perspectiva de la existencia, recordándonos que cada final es, en realidad, el comienzo de una nueva promesa de eternidad. Hoy en día,
A pesar de haber transcurrido milenios desde que Jesús caminó por la tierra, su sepulcro sigue siendo una fuente inagotable de inspiración, desafío y transformación para innumerables personas. Tanto desde la perspectiva histórica como a través del lente de la fe, este sitio se mantiene como uno de los lugares más emblemáticos y cargados de significado en el mundo. Cada visitante siente la magnitud del misterio y la esperanza que emanan de sus muros, recordando que más allá de la evidencia física, hay una verdad viva que continúa moldeando la fe de millones. Esta imagen del sepulcro vacío es una promesa viva de que la muerte no marca el final, sino que invita a todos a creer, a confiar y a aceptar el regalo inestimable de la salvación. ¿Qué significado tiene para ustedes este lugar? ¿Lo perciben simplemente como un enigma del pasado o como la mayor esperanza que la humanidad ha recibido? En este sentido, el sepulcro vacío no se limita a ser un vestigio arqueológico, sino que se convierte en un llamado a vivir con la certeza de que la victoria sobre la muerte es real y accesible a todo aquel que tenga fe. Si este contenido ha despertado tu inspiración, te invitamos a apoyarnos mediante una donación a través de Supergracias. Tu contribución es esencial para que podamos continuar explorando, descubriendo nuevos conocimientos y ofreciéndote contenido de alta calidad que enriquezca tanto la mente como el espíritu. Cada aporte fortalece nuestra misión de compartir estos fascinantes relatos y descubrimientos y nos ayuda a seguir conectando la historia con la fe en una experiencia única para todos nuestros seguidores. Los avances recientes en técnicas de datación, como el análisis por radiocarbono y la espectrometría de masas, han permitido precisar la época en la que se construyó este sitio sagrado, situándolo en un contexto histórico más definido y ofreciendo nuevas perspectivas sobre la vida y las costumbres de aquella época. Estos métodos han generado un consenso entre los expertos, permitiendo vincular la estructura con períodos históricos precisos que antes eran objeto de debate. Investigaciones geológicas detalladas han revelado que las piedras empleadas en 1900, la construcción del lugar, provienen de canteras locales, lo que sugiere una economía de recursos basada en el intercambio y la explotación de materiales autóctonos. Este hallazgo no solo subraya la habilidad técnica de sus constructores, sino que también evidencia conexiones comerciales y culturales entre diversas comunidades de la región en tiempos remotos. Recientes estudios de paleografía y análisis de marcas superficiales han identificado inscripciones y símbolos apenas perceptibles en algunas paredes, los cuales podrían ser testimonio de rituales o mensajes codificados propios de la época. Estas inscripciones abren la posibilidad de que el sitio haya servido en algún momento para conmemorar eventos o creencias que aún no han sido descifradas completamente por la comunidad científica. La evaluación del estado de conservación del sitio ha demostrado que, gracias a procesos naturales de preservación y a intervenciones de conservación pasadas, la estructura ha resistido el paso del tiempo de manera sorprendente. Los sedimentos y depósitos minerales han formado una capa protectora que, combinada con las condiciones ambientales del lugar, ha permitido conservar detalles arquitectónicos y decorativos que de otra forma se habrían perdido. Sé que a veces, en nuestras vidas, tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario.
No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Diversos estudios sugieren que este enclave pudo haber tenido un significado religioso anterior a su identificación como tumba, funcionando como un centro ceremonial para comunidades locales. La presencia de elementos rituales, como vestigios de ofrendas y restos de materiales litúrgicos, plantea la hipótesis de que el sitio fue adaptado y reinterpretado a lo largo de los siglos, fusionando creencias preexistentes con nuevas corrientes religiosas. El empleo de tecnologías de imagenología avanzada, como la tomografía computarizada en 3D, ha permitido a los investigadores reconstruir digitalmente cada rincón de la cámara, ofreciendo una visión detallada del diseño estructural, sin necesidad de intervenciones invasivas. Esta reconstrucción virtual ha facilitado la comparación con otros sitios históricos y ha abierto nuevas líneas de investigación sobre la arquitectura sagrada de la región. La incorporación de sistemas de mapeo láser y escaneo tridimensional ha generado modelos precisos que permiten a los expertos analizar la distribución y el estado de cada elemento constructivo, revelando patrones y detalles que eran difíciles de detectar con métodos tradicionales. Estos modelos han servido de base para simular procesos de deterioro y para planificar futuras restauraciones que respeten la integridad original del sitio. La comparación del diseño y la arquitectura de este lugar con otras estructuras funerarias contemporáneas ha revelado similitudes sorprendentes, lo que sugiere la existencia de un estilo arquitectónico compartido entre diversas culturas del antiguo Oriente Próximo. Este análisis comparativo abre la puerta a la posibilidad de intercambios culturales y de ideas que trascendieron fronteras geográficas, enriqueciendo el patrimonio colectivo de la humanidad. La colaboración entre arqueólogos, historiadores, conservadores y científicos de diversas disciplinas ha permitido abordar el estudio del sitio desde múltiples perspectivas, integrando datos históricos, materiales y contextuales en un enfoque holístico. Este trabajo interdisciplinario ha enriquecido la interpretación de los hallazgos, aportando una visión más completa sobre la función y el significado de este lugar sagrado en su contexto original. La aplicación de técnicas químicas avanzadas ha permitido analizar pigmentos y materiales orgánicos presentes en algunas áreas, revelando vestigios de rituales y decoraciones que aportan información sobre las tradiciones estéticas y religiosas de la época. Estos análisis han identificado compuestos que indican el uso de colorantes y resinas, lo cual refuerza la idea de que el sitio fue cuidadosamente preparado y adornado para propósitos ceremoniales. La integración de tecnología de realidad aumentada en visitas guiadas ha permitido a los visitantes visualizar reconstrucciones históricas interactivas, brindándoles la experiencia de recorrer el sitio como era en sus momentos de mayor actividad ritual. Esta herramienta educativa no solo facilita el entendimiento de la historia del lugar, sino que también crea un vínculo emocional con el patrimonio, acercando a la comunidad al pasado de manera innovadora. Investigaciones recientes apuntan a que el sitio pudo haber sido un importante punto de peregrinación para comunidades antiguas, cuya fe y devoción se centraban en la conexión con lo divino a través de rituales en lugares sagrados. La evidencia de caminos antiguos y señales de tránsito ritual indican que numerosos fieles pudieron haber transitado por este lugar, generando una red de peregrinaciones que fortaleció el tejido social y religioso de la región. Se han hallado diminutos vestigios orgánicos y minerales en rincones poco explorados del sitio,
lo cual sugiere la existencia de prácticas de ofrendas y rituales periódicos destinados a consagrar el lugar. Estos microrestos, al ser analizados en laboratorio, permiten reconstruir aspectos cotidianos y ceremoniales que formaban parte de la vida espiritual de quienes utilizaban este espacio sagrado. Un análisis ergonómico de la cámara ha demostrado que su diseño estaba pensado para albergar a un grupo selecto de personas, posiblemente líderes espirituales o guardianes del conocimiento sagrado. La disposición de los espacios internos y la orientación de las entradas indican que se buscaba crear un ambiente propicio para la meditación, el recogimiento y la transmisión de enseñanzas espirituales, lo que añade una dimensión social y educativa al lugar. La distribución espacial y la simetría observada en la estructura sugieren una profunda intención simbólica, donde cada elemento arquitectónico se alinea con conceptos cosmológicos y espirituales propios de la época. Estos patrones geométricos no son meramente estéticos, sino que reflejan una visión del universo en la que lo sagrado y lo terrenal se entrelazan, ofreciendo un mapa simbólico de la existencia y la fe. La cooperación internacional en el estudio del sitio ha permitido la transferencia de conocimientos y la aplicación de metodologías innovadoras desarrolladas en diversas partes del mundo. Este intercambio ha enriquecido el proceso investigativo, posibilitando la creación de un marco comparativo global que beneficia tanto a la comunidad científica como a la preservación del patrimonio cultural. Técnicas de espectrometría de absorción y emisión han detectado trazas de sustancias utilizadas en antiguos rituales de purificación, lo que sugiere que el sitio pudo haber sido empleado para ceremonias destinadas a limpiar espiritualmente a los participantes. Estos hallazgos abren nuevas perspectivas sobre los ritos de iniciación y las prácticas de purificación que se realizaban en épocas antiguas, evidenciando la complejidad del entramado religioso local. La realización de simposios y conferencias internacionales ha reunido a expertos en diversas áreas para debatir el impacto y la relevancia de estos descubrimientos en el entendimiento de la historia sagrada. Estos encuentros académicos no solo han servido para difundir nuevos hallazgos, sino que también han estimulado el debate interdisciplinario, fomentando futuras investigaciones y colaboraciones que profundicen en la historia y la espiritualidad del sitio. El creciente interés por el estudio de la arqueología sagrada ha impulsado la creación de programas de formación académica dedicados a esta especialidad, atrayendo a estudiantes de todo el mundo interesados en la intersección entre fe, historia y ciencia. Estos programas han contribuido a la formación de una nueva generación de investigadores, comprometidos con la preservación y el estudio riguroso de los vestigios que conectan al pasado con el presente. Análisis detallados de las condiciones climáticas y geológicas locales han revelado que la estructura fue diseñada para adaptarse a las variaciones ambientales, aprovechando características naturales para proteger y conservar sus elementos constructivos. Esta adaptación demuestra un profundo conocimiento del entorno y una capacidad innovadora para integrar la arquitectura con el paisaje, asegurando la durabilidad del sitio a lo largo de los siglos. La aplicación de técnicas no invasivas como el uso de drones equipados con cámaras de alta resolución y sensores remotos ha permitido a los investigadores estudiar el sitio sin comprometer su integridad física. Estas tecnologías han facilitado la obtención de datos precisos sobre el estado de conservación y la estructura interna, garantizando que el patrimonio se mantenga intacto para futuras generaciones. Expertos en iconografía y simbología han
identificado patrones decorativos y motivos artísticos en algunas áreas, los cuales podrían estar relacionados con antiguas tradiciones místicas y prácticas esotéricas. Estos elementos, interpretados desde una perspectiva cultural, sugieren que la estética del sitio iba más allá de lo meramente funcional, integrando significados espirituales y simbólicos que enriquecen la narrativa histórica. La difusión de los nuevos descubrimientos a través de plataformas digitales y medios interactivos ha permitido que un público global acceda a información detallada y actualizada sobre el sitio, promoviendo el diálogo entre especialistas y aficionados a la historia sagrada. Este intercambio de información ha generado un renovado interés en la investigación del patrimonio, incentivando a comunidades y gobiernos a invertir en la preservación y estudio de estos tesoros culturales. Algunas teorías emergentes proponen que el sitio podría ser el punto de convergencia de diversas tradiciones culturales y religiosas, sugiriendo que sus orígenes se entrelazan con influencias de civilizaciones vecinas. Estas hipótesis abren la posibilidad de que el lugar haya sido un cruce de caminos donde se fusionaron ideas, rituales y símbolos de múltiples comunidades, enriqueciendo su significado y complejidad histórica. En resumen, cada avance y descubrimiento en este enclave sagrado no solo amplía nuestro entendimiento del pasado, sino que también invita a reflexionar sobre la capacidad transformadora de la fe y el conocimiento. La convergencia de técnicas modernas y estudios interdisciplinarios continúa desvelando nuevos detalles que enriquecen la narrativa histórica, ofreciendo una ventana única hacia la intersección entre espiritualidad, cultura y ciencia que sigue inspirando a generaciones en la búsqueda de la verdad. Ella descubrió que este hallazgo reciente respalda la idea de que el rey Salomón sigue cautivando la atención por su enigmática presencia en las Escrituras, donde se narra. Durante décadas, la existencia del sepulcro de Salomón, supuestamente lleno de parte de su vasto tesoro, ha sido motivo de debate entre los historiadores, ya que nadie que afirmase conocer su ubicación logró encontrarla realmente. Salomón continúa siendo un personaje intrigante, con las Escrituras detallando su dominio sobre extensos territorios. No obstante, un giro dramático tuvo lugar cuando un equipo de arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén inició una excavación en el Templo de David. De manera inesperada, hallaron la última morada de su hijo, el rey Salomón. Este hallazgo insinúa que nuestras creencias previas acerca de la ubicación y el contenido de su tumba podrían haber sido completamente erróneas. Exploraremos este tema a profundidad en este episodio. Haz clic en me gusta, suscríbete, deja tu comentario y comparte este vídeo con tus amigos. Vamos a comenzar. Antes de proceder, es esencial compartir algunos detalles significativos sobre el rey Salomón. Salomón, también conocido como Jedidías, fue un monarca del antiguo Israel, hijo de David, a quien sucedió en el trono. Es famoso por ser uno de los últimos soberanos de un Israel unificado en Judea. Salomón es célebre por haber erigido el primer templo en Jerusalén, consagrándolo a Yahvé, o Dios. Destacó por su vasta riqueza, su profunda sabiduría y poder, siendo considerado uno de los 48 profetas judíos. En el Nuevo Testamento se le presenta como un maestro de sabiduría, superada eventualmente por Jesucristo de Nazaret. El Corán también lo venera como un importante profeta musulmán. Más allá de las narrativas bíblicas, Salomón es reconocido como un mago y exorcista vinculado a diversos amuletos. Al descubrir el templo de Salomón,
Un grupo de expertos y arqueólogos, dirigidos por Eilat Mazar de la Universidad Hebrea de Jerusalén, hicieron el notorio descubrimiento del templo en la ciudad de David. Este acontecimiento siguió al descubrimiento arqueológico clave de la doctora Mazar en 1986, cuando halló un montículo monumental datado inicialmente en el siglo IX a.C., situado aproximadamente a 150 metros al norte de la ciudad de David, en la zona de Ofel. En aquel entonces, Mazar no poseía suficientes pruebas para vincular el montículo con Salomón, por lo que decidió no hacer suposiciones al respecto. En 2009, volvió a excavar el montículo de Ofel. Mientras su equipo exponía estratos relacionados con la primera etapa del templo y acumulaba más evidencias, Mazar comenzó a reconsiderar la conexión del montículo. Con las nuevas pruebas, concluyó que probablemente pertenecía al siglo X a.C., coincidiendo con la época de Salomón. ¿Por qué confiar en la investigación arqueológica de Mazar? La doctora Eilat Mazar fue una científica excepcional, profundamente comprometida con el método científico. Como arqueólogo, adoptó el enfoque de que las evidencias deberían hablar por sí mismas. Herschel Shanks destacó sus credenciales en un artículo de 2007 para la revista de Arqueología Bíblica, donde aseguraba que su expertise profesional estaba fuera de toda duda. Mazar es visto como un erudito de la Biblia, con un talento único para correlacionar las narrativas bíblicas con los hallazgos arqueológicos. A diferencia de muchos académicos contemporáneos, no tenía reparos en incorporar la Biblia en sus investigaciones. Entre sus hallazgos se encuentran más de 30 objetos notables, incluyendo uno que le causó gran entusiasmo. A pesar de que muchos científicos y académicos ven a menudo la ciencia y la religión como contrapuestas, Mazar encontró un equilibrio potencial entre ambas. Su vasta experiencia fue clave en este importante descubrimiento, que curiosamente no se centraba en localizar específicamente la tumba de Salomón, sino en algo aún más significativo. Al excavar en la sección más vetusta de Jerusalén, en búsqueda del Palacio de David, Mazar y su equipo desenterraron un tramo de muro de 210 pies, conocido en árabe como la Caverna de los Reyes. Este tramo incluía una casa de puertas, un muro con puertas y una estructura real. La imponente magnitud del muro llevó a los arqueólogos a especular que podría ser parte de un complejo más extenso, tal vez un templo o palacio, aumentando su entusiasmo por un posible vínculo con la época de Salomón. Las pruebas de radiocarbono confirmaron que el sitio data de la era de Salomón. Mazar observó que este era el primer caso de descubrir una estructura de ese periodo que se alinea con las descripciones de los edificios de Salomón en Jerusalén. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿Podría, sin embargo, haber sido construido por otro monarca y no por Salomón? Mazar aclaró que pocos reyes del siglo X tenían la capacidad para erigir tal estructura, destacando a David y a Salomón. Según las Escrituras, el rey David, conocido por su enfrentamiento con Goliat, fue el progenitor de Salomón,
y se cree que inició la construcción del primer templo en Jerusalén, en el monte del templo. Además, la cerámica hallada cerca del muro ayudó a datar la construcción hacia la última mitad del siglo X, coincidiendo con el reinado de Salomón. Entre los hallazgos, de aproximadamente 1 metro de altura, uno incluía una inscripción en hebreo que lo identificaba como perteneciente a un alto funcionario gubernamental. Importancia arqueológica e histórica. El hallazgo del templo del rey Salomón ha sido un objetivo clave para los arqueólogos, y el reciente descubrimiento de un segmento de muro en la zona óptica representa un hito histórico. Esta zona, una de las más antiguas de Jerusalén, se cree que fue el sitio del Palacio de David. Este hallazgo significativo ha arrojado nueva luz sobre la historia del lugar, reforzando las tradiciones bíblicas que sitúan al rey Salomón, el legendario monarca del antiguo Israel, en la ciudad de David. Este descubrimiento es crucial porque apoya la representación bíblica de Salomón como un rey poderoso al frente de un extenso reino, en contraposición a las visiones que lo minimizan a un mero líder tribal. La ciudad de David, nombrada por el rey David, padre de Salomón, es considerada la parte más ancestral de Jerusalén, ubicada justo al sur de la ciudad antigua actual. Se considera que este emplazamiento fue el núcleo inicial donde David estableció su sede de gobierno tras derrotar a los jebuseos y tomar Jerusalén. Investigaciones profundas en este sitio han descubierto una variedad de edificaciones antiguas y reliquias que arrojan luz sobre el extenso pasado de Jerusalén. Bajo el nombre de Wadi Hilwe, este lugar es identificado como la base primigenia de Jerusalén durante las épocas de bronce y hierro. Situado al sur del margen occidental de Jerusalén, limita con el valle de Kidrón al este y con el valle de Hinnom al oeste, inmediatamente al sur del monte del Templo. Este sitio conserva restos del período del Bronce Medio, incluyendo fortificaciones alrededor del manantial de Gihón. Entre los hallazgos destacados están la edificación de la Gran Piedra y la estructura del escalonado del período de Hierro, que han desencadenado discusiones académicas sobre su posible relación con el reinado de David o con etapas subsiguientes. Una de las revelaciones más extraordinarias en la ciudad de David es el acueducto de Siloé, también conocido como el acueducto de Ezequías, diseñado para redirigir el agua hacia la urbe. Este canal subraya la destreza en ingeniería de los moradores de Jerusalén en la antigüedad. Aunque se le atribuye tradicionalmente a Ezequías, indagaciones recientes apuntan a que podría ser más antiguo que su supuesta época. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, restos de la era romana, incluido el mismo acueducto de Siloé y la calle del Escalonado, también han sido expuestos recientemente. En la actualidad, estos sitios forman parte del Parque Nacional Murallas de Jerusalén, que está bajo la administración de la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel y es gestionado por la Fundación David. Este parque se halla en Wadi Hilwe, próximo al barrio palestino de Silwan, en Jerusalén Este, adyacente a un asentamiento israelí. Otro descubrimiento significativo es la imponente estructura de piedra, que algunos postulan como los restos del palacio del rey David. Si se verificara su vínculo con David y Salomón, este hallazgo reforzaría el estatus de la ciudad de David como epicentro de autoridad y mando durante sus reinados.
Pese a los descubrimientos actuales, exploraciones previas no lograron ubicar con certeza las sepulturas reales vinculadas a Salomón o a sus descendientes. Diversos factores podrían explicar este enigma histórico. Es posible que la magnitud de la ciudad de David haya dejado sectores sin sondear en exploraciones anteriores, o que las sepulturas se hayan perdido o deteriorado a lo largo de los años debido a la agitada secuencia de conflictos y ocupaciones en Jerusalén, con estructuras antiguas escondidas bajo nuevas construcciones. Los investigadores persisten en su empeño por desenterrar estas sepulturas reales, conscientes del cambio paradigmático que tales descubrimientos podrían representar. Hallar estas sepulturas proporcionaría detalles fundamentales sobre los monarcas de Israel de antaño y sus costumbres sepulcrales, ampliando nuestro entendimiento de dicho periodo. Aunque las tumbas reales continúan siendo esquivas, las investigaciones realizadas en la ciudad de David han probado ser de invaluable ayuda. Han permitido a arqueólogos e historiadores reconstruir el pasado de Jerusalén y la vida de quienes la habitaron durante la era de la monarquía unida, enriqueciendo así cada descubrimiento nuestro acervo histórico y cultural. Antes de que se hicieran realidad los hallazgos de las tumbas, existieron numerosas teorías intrigantes y varias conjeturas acerca de las cámaras secretas y otras hipótesis que se habían planteado. A continuación, exploraremos algunas de estas teorías y conjeturas, suposiciones y elucubraciones. Previo al descubrimiento del Dr. Mazar, había una considerable especulación sobre la ubicación de la tumba de Salomón. Algunas hipótesis sugerían que se encontraba bajo el monte del Templo, un sitio de enorme relevancia religiosa para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Conocido entre los musulmanes como Haram al-Sharif o el Santuario Noble, se cree que el monte del Templo es el punto desde el cual el profeta Mahoma ascendió al cielo durante su viaje nocturno milagroso. El Domo de la Roca, una joya arquitectónica islámica, conmemora dicho evento. El monte del Templo ha sido un terreno disputado a lo largo de la historia, conquistado y reclamado por múltiples civilizaciones, incluyendo los jebuseos, israelitas, babilonios, griegos, persas, romanos, bizantinos, musulmanes tempranos, cruzados, mamelucos, otomanos y británicos. Ha sido testigo de un número notable de acontecimientos históricos importantes, quizás más que cualquier otro lugar en el mundo de sus 35 hectáreas. No obstante, las investigaciones arqueológicas en este lugar han sido limitadas. Como lugar de oración activo, está administrado por un consejo islámico conocido como el Waqf, que ha prohibido consistentemente las excavaciones, considerándolas actos de profanación. Aparte de algunas exploraciones ocultas de sistemas de cavernas y túneles llevadas a cabo por aventureros europeos en el siglo XIX, y un modesto trabajo arqueológico efectuado por los británicos entre 1938 y 1942 durante renovaciones de la mezquita de Al-Aqsa, los vestigios históricos bajo el monte del Templo han permanecido prácticamente inexplorados. Por lo tanto, incluso si la tumba de Salomón estuviera allí, localizarla sería excepcionalmente desafiante sin una excavación apropiada. Las especulaciones sobre cámaras secretas bajo el monte del Templo son precisamente eso, meras especulaciones sin fundamentos sólidos. Además, ciertas leyendas y tradiciones históricas aluden a enterramientos regios en las proximidades de este monte sagrado. Documentos antiguos plantean que monarcas, incluido Salomón, podrían haber encontrado su última morada cerca de este lugar sagrado, lo que aumenta el misterio sobre la posible ubicación de su tumba. Un argumento que sugiere que la tumba de Salomón podría estar cerca del monte del Templo es su vinculación con el primer templo,
conocido también como el Templo de Salomón, erigido por él mismo y considerado un centro crucial de culto para los israelitas. Dada la importancia de este templo, es plausible que el lugar de descanso de Salomón también estuviera cercano. Sin embargo, existen aún más teorías. Algunos documentos antiguos mencionan estancias ocultas y pasajes secretos bajo el monte del templo, sugiriendo la posibilidad de cámaras o túneles donde se habrían guardado objetos de gran valor, incluyendo posibles sepulcros reales. La falta de acceso para explorar estas zonas hace que confirmar estas teorías sea un reto. Las limitadas investigaciones arqueológicas en el monte del templo no han logrado proporcionar pruebas concluyentes de la tumba de Salomón, y estas labores se llevan a cabo con gran cautela para no perturbar el sitio. Aunque se han descubierto muchos artefactos y estructuras fascinantes, el enigma de la tumba de Salomón sigue sin resolverse. Si la tumba de Salomón realmente estuviera situada en el monte del templo, como algunas teorías proponen, representaría un hallazgo sorprendente para arqueólogos e interesados en la historia y religión. No obstante, esta no es la única teoría sobre la ubicación de la tumba. ¿Cuáles otras hipótesis han emergido con el tiempo? Profundicemos más. Una localización destacada es la cueva de Sedequías, también llamada Montañas de Salomón, que se extiende 5 hectáreas bajo el cuarto musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén. Esta vasta cantera subterránea de piedra caliza fue utilizada para proveer material para la construcción del primer templo de Salomón y es la cantera más grande de Jerusalén. La piedra caliza meleque hallada aquí era perfecta para construcciones regias. La cueva tiene una rica historia narrativa, incluyendo leyendas sobre Sedequías escondiéndose allí de los soldados babilónicos y sus vínculos con los masones. Aunque estas historias son en su mayoría conjeturas, la cueva ahora está abierta al público para visitas guiadas, aunque ciertas zonas siguen cerradas por razones de seguridad o debido a excavaciones en curso. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Otra ubicación considerada es el túnel de Sedequías, parte del antiguo sistema de acueductos de Jerusalén, propuesto como un refugio posible para los tesoros del Templo de Salomón. Descubierto durante el gobierno de Sedequías como preparativo frente a una amenaza asiria, este conducto une el manantial de Gijón con el estanque de Siloé, pasando por debajo de la urbe y desvelando partes del muro occidental y emplazamientos históricos significativos como el puente de Warren. Otras ubicaciones propuestas para el sepulcro de Salomón incluyen el monte Sión, asociado tradicionalmente con la ciudad de David. Sin embargo, esta hipótesis se basa en un error frecuente, ya que se supone que el auténtico escondite del rey David se localiza dentro de la propia ciudad de David, que representa el yelmo de la salvación. Pablo menciona el yelmo de la salvación como la quinta parte de la armadura de Dios en Efesios 6:17. ¿Qué relevancia tiene para nosotros hoy? ¿Cómo se utiliza? ¿Y de qué manera nos defiende? Cuando un guerrero en la época del apóstol Pablo se alistaba para el combate, el yelmo era la última pieza de armadura que se colocaba. De hecho, la ausencia del yelmo haría que el guerrero estuviera tan desprotegido que el resto de la armadura resultaría insuficiente. Pablo describe el yelmo de la salvación con la explicación más sucinta de todas las piezas de la armadura, destacando su importancia evidente sin necesidad de extensas descripciones.
¿Cómo era el yelmo utilizado por los romanos? El yelmo romano, denominado galea, mostraba una gran variedad en su diseño, debido a que cada pieza se fabricaba de forma individual y no existía la producción en serie. Los diseños del yelmo evolucionaron a lo largo de la historia del imperio. Comúnmente hechos de metal, los yelmos podían ser simples o complejos dependiendo del rango y los recursos del soldado. El propósito principal del yelmo era ofrecer protección contra golpes en la cabeza. Los yelmos de la salvación típicamente incluían aletas laterales para proteger la cara y un refuerzo metálico trasero para la nuca. Además, a comienzos del siglo I, se añadieron viseras a los yelmos para proteger los ojos del combatiente. Para comprender por qué Pablo habla de la salvación en términos de un yelmo, es crucial examinar más detalladamente lo que representa la salvación. ¿Qué significa la salvación según la Biblia? La salvación es el acto de ser rescatados y liberados del castigo del pecado. Para los cristianos, implica obtener la liberación de las consecuencias eternas del pecado gracias a la gracia divina. Este concepto es central en la doctrina cristiana y enfatiza la redención como un regalo inmerecido de Dios, no algo que se puede ganar o merecer por obras. Según Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Este versículo subraya que la salvación es un obsequio de Dios. Sin embargo, nos es otorgada la salvación sin más, independientemente de nuestras acciones. La Escritura nos enseña que la recepción de este regalo celestial requiere ciertos pasos de nuestra parte. Como se indica en Hechos 2:38, Pedro les dijo: «Arrepentíos, y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Para alcanzar el perdón de los pecados, se requiere el arrepentimiento y el bautismo. Además, debemos seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. Por ello, es esencial renunciar a la maldad y abrazar con humildad la palabra de Dios, que tiene el poder de salvar nuestras almas, como se sugiere en Santiago 1:21, por lo cual, despojaos de toda inmundicia y abundancia de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este proceso no solo implica un compromiso inicial, sino una dedicación continua a vivir según los preceptos divinos. James Hunter, 121, plantea: ¿qué representa el yelmo para la salvación? Un yelmo brinda a un guerrero protección frente a heridas y letales impactos en la cabeza. De manera espiritual, el yelmo de la salvación ofrece esperanza y resguarda el pensamiento de los fieles ante situaciones que podrían desorientarlos o abatirlos, como la desesperanza o la desilusión. El yelmo salvaguarda a un combatiente de lesiones y ataques mortales en la cabeza. En un sentido espiritual, este yelmo brinda esperanza y protege la mente de los creyentes contra cualquier elemento que pueda confundirlos o desmoronarlos, como la desesperanza o la desilusión. Véase, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 8 a 9, donde se nos aconseja: «Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con el yelmo de la esperanza de salvación. Porque Dios no nos ha destinado a sufrir la ira, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo». El yelmo de la salvación nos infunde esperanza. El autor de Hebreos compara esta esperanza a un ancla, proporcionándonos firmeza y la capacidad de resistir las tormentas más severas. Así, Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento:
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza propuesta. Esta esperanza la tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, según Hebreos 6, 17 a 19. La promesa de Dios de cumplir su parte en otorgarnos la salvación es irrompible. El apóstol Pedro describe esta esperanza como algo vivo, que no puede ser destruido ni desvanecerse. Es algo que nos impulsa espiritualmente y nos sustenta a lo largo de nuestras vidas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, como refiere el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, 3 a 4. En un mundo donde nada parece ser permanente, la promesa de salvación, hecha posible por el sacrificio de Jesucristo, es eterna. Refleja firmeza en un contexto inestable y aporta esperanza en los momentos más difíciles, permitiéndonos luchar contra la desolación y el desconcierto. El yelmo de la salvación custodia nuestra percepción espiritual. Además, este yelmo salvaguardaba la vista del guerrero, asegurando que mantuviera su visión clara. La percepción espiritual habilita a los fieles a concentrarse en sus metas espirituales, avanzando sin desviarse ni postergar. Así, como estamos envueltos por una multitud de testigos, dejemos atrás todo lastre y pecado que nos distrae y corramos con perseverancia el camino trazado ante nosotros, fijando la mirada en Jesús, el precursor y consumador de la fe. Él, por el gozo que le fue propuesto, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12, 1 a 2 explica cómo Pablo ejemplificó la constancia al mantener siempre el objetivo en vista, y exhortó a los fieles de la comunidad en Filipos a seguir su ejemplo. No que ya lo haya conseguido, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante para alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó. Hermanos, no considero que lo haya conseguido, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por lo que está adelante, sigo hacia la meta para ganar el premio del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Así pues, todos los que somos maduros, pensemos de esta manera. Y si en algo pensáis de otra forma, Dios os lo revelará. Filipenses 3, 12 a 15. Con el yelmo de la salvación bien puesto, un cristiano puede enfocarse en el fin último de alcanzar la salvación, imitando la vida de Jesucristo para llegar al fin que Él ha hecho posible para nosotros. Poseemos una esperanza que nos sostiene en nuestro viaje y una claridad que nos permite enfocar firmemente nuestros ojos en la meta. Qué crucial es, en verdad, el yelmo como parte de nuestra armadura. Esta es la razón por la que adoptamos el yelmo de la salvación. Un guerrero sin yelmo en la batalla estaba inmediatamente expuesto a fatalidades. Ignorar cualquier componente de la armadura resultaba peligroso, pero carecer del yelmo era inconcebible. Actualmente, prescindir del yelmo de la salvación es igualmente impensable. Este yelmo nos defiende y mantiene nuestra atención en el propósito final de nuestra jornada espiritual. Con este yelmo puesto, las distracciones o ataques de Satanás se vuelven ineficaces. Comprendemos la lucha en la que estamos inmersos y reconocemos que nuestra redención, nuestro rescate, es el regalo de un ser supremo más poderoso que cualquier adversario. El yelmo de la salvación nos permite vivir sin temor a las maquinaciones de Satanás. Cuando éste intenta desviarnos o destruirnos,
El yelmo nos recuerda que nuestra victoria no depende de nosotros, sino que será otorgada por Dios, el gobernante supremo del universo, quien está dispuesto a entregarnos este triunfo. Con este yelmo bien asegurado sobre nuestra cabeza, podemos concentrarnos en llevar la vida que Dios ha planeado para nosotros, peleando valerosamente en nuestro viaje hacia el reino celestial. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre la coraza de justicia y el yelmo de la salvación, posiblemente recordaba un texto de Isaías en el que se describe a Dios, el Salvador de Sión, vistiéndose de estas piezas de armadura, puesto que se reviste de justicia como coraza y se coloca el yelmo de la salvación. Además, se cubre con el manto de la venganza y se envuelve en el celo como si fuera una capa, tal como se menciona en Isaías 59:17. Alcanzar la salvación es el fin último para un cristiano. El yelmo que nos dirige hacia este fin es fundamental. Es el momento de colocarnos el yelmo de la salvación. ¿Cómo nos equipamos con el yelmo de Dios? Frente a nuestra lucha contra Satanás, sus secuaces y nuestras propias debilidades humanas, requerimos del auxilio espiritual. Dios nos provee de su poderoso yelmo para defendernos y otorgarnos la victoria. Efesios 6:18. Nos anima a utilizar la oración junto con los 6 elementos de la armadura cristiana para reforzar nuestra protección y finalmente conseguir el éxito en nuestros combates espirituales. Cada parte de esta armadura divina es crucial y la Biblia nos orienta sobre cómo activarla y emplearla eficazmente para resguardarnos de los asaltos de Satanás. Nos encontramos en un conflicto y nuestro enemigo, el diablo, pretende destruirnos. El apóstol Pablo nos exhorta a estar atentos a los engaños y estrategias de Satanás en 2 Corintios 2:11. En Efesios 6:10-20, Pablo profundiza sobre la importancia de vestir toda la armadura de Dios, una epístola que redactó mientras estaba encarcelado. Durante su encarcelamiento, Pablo se familiarizó evidentemente con los yelmos usados por los soldados romanos que lo custodiaban. Inspirado por el profeta Isaías, en Isaías 59:17, Pablo estableció un paralelismo entre el yelmo físico de un guerrero y el yelmo espiritual que ofrece Dios. Pablo exhortó: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Nos muestra que no debemos temer las artimañas de Satanás ni su poder destructivo. No estamos desamparados en este conflicto. Tenemos a nuestra disposición el poder supremo del universo. Efesios 6:11 continúa diciendo: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta es una estrategia defensiva integral, y debemos ser diligentes en equiparnos con cada elemento que Dios nos ha provisto. Si lo hacemos, podremos soportar y contrarrestar los embates de Satanás mientras nos enfrentamos a los desafíos espirituales del presente, porque nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La Biblia detalla estas contiendas espirituales intensas como la gran batalla que el apóstol Juan presenció al final de los tiempos. Cuando estalló la guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, el engañador de todo el mundo. Apocalipsis 12:7-9. Todo esto ocurre en el ámbito espiritual, pero tiene un impacto profundo en el mundo físico. Satanás y los demonios son entidades ocultas, maestros del disfraz. Tienen la capacidad de hacer creer a las personas que no existen
y pueden infiltrarse sutilmente en la sociedad, inyectando pensamientos equivocados sin que nos percatemos de su presencia. Pablo prosigue en Efesios 6:13, instando a tomar toda la armadura de Dios para resistir en los días de maldad y tras luchar arduamente, mantenernos firmes. ¿Qué implica mantenerse firme? Pablo subraya que, con el auxilio divino, somos capaces de resistir sin retroceder ni ceder terreno espiritual. Seguidamente, Pablo comienza a detallar los componentes de esta armadura espiritual. La Biblia también nos orienta sobre cómo equiparnos con la armadura de Dios. He aquí cómo cada elemento de la armadura puede ser utilizado para combatir las fuerzas de Satanás. El cinturón es la primera pieza que se coloca y asegura todas las demás partes de la armadura. Colocarse el cinturón indica que el soldado está preparado para la acción, ya que solo se desabrocha al finalizar la movilización. La verdad debe envolvernos como un cinturón. Conocer la verdad de Dios actúa como un antídoto contra las mentiras y engaños de Satanás. Y para estar verdaderamente preparados para la contienda, debemos ser completamente sinceros en nuestro interior, tal como nuestro Creador lo espera. Como dijo Jesús, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Pablo nos anima a vivir la verdad con amor, como se menciona en Efesios 4:16. En estos tiempos difíciles, un soldado cristiano debe abrazar la verdad para salvaguardarse de la iniquidad. Y como advierte sobre Satanás en 2 Tesalonicenses 2:9-10, el engaño del maligno opera con toda falsedad. A continuación, Pablo nos instruye a revestirnos de la justicia. Sin ella, quedamos vulnerables ante las incursiones de Satanás. Ser justos implica, en primer lugar, arrepentirnos y ser redimidos de nuestros pecados mediante el sacrificio de Jesucristo, quien nos justifica y nos reconcilia con Dios. Romanos 5:9 nos recuerda que somos justificados por su sangre. Luego, como muestra de gratitud, debemos esforzarnos por actuar conforme a lo que es recto a los ojos de Dios. El Salmo 119, 772 afirma que todos los mandamientos de Dios son justicia. Por lo tanto, ser justo equivale a cumplir con las leyes de amor de Dios. Cumplir con los mandamientos de Dios es provechoso y no una carga. Deuteronomio 10:13 y 1 Juan 5:3 refuerzan esta idea. Isaías 59:17 menciona que Dios mismo se reviste de justicia como si fuese una coraza. Esto pudo haber inspirado a Pablo para utilizar esta analogía. Isaías 59 inicia explicando que nuestras iniquidades nos han separado de Dios, según el verso 2. La iniquidad es lo contrario a la justicia. Así que, al entregarnos al pecado sin arrepentimiento, nos despojamos de nuestra coraza y nos exponemos a más ataques de Satanás. ¿Qué son las sandalias del Evangelio de paz? Aunque las sandalias pueden no ser la pieza más llamativa de la armadura, la Biblia de Estudio Zondervan Nib subraya su importancia. Los éxitos militares de Alejandro Magno y Julio César se debieron en gran parte a la capacidad de sus ejércitos de marchar rápidamente y cubrir grandes distancias sobre terrenos difíciles. La palabra preparación, que denota estar listo, nos anima a estar dispuestos a propagar el Evangelio de paz. La Iglesia de Dios está lista para proclamar las buenas nuevas del reino de Dios, que extenderá su manera de paz por todo el mundo. Con nuestras sandalias espirituales puestas, estamos preparados para difundir la buena nueva a otros. Las notas de Albert Barnes en la Biblia indican que las sandalias de los soldados romanos a menudo estaban equipadas con clavos o reforzadas con armaduras para mantener una firme posición en el suelo. Las buenas nuevas de Dios, nuestras órdenes de marcha, actúan como nuestra base sólida. Cuando nuestra fe en el poder y el amor de Dios es fuerte, es imposible que Satanás rompa nuestro escudo y nos derribe.
La fe implica más que creer en la existencia de Dios. Incluye la convicción profunda de que todo lo que Dios hace es por nuestro bien y la certeza absoluta de que Dios cumplirá sus promesas. Romanos 4:18-21 nos enseña que la fe nos defiende en numerosas situaciones. Consideremos a Daniel en el foso de los leones. La fe actuó como un escudo que lo protegió de las feroces mordeduras, y a Sadrach, Mesach y Abednego los resguardó del ardiente horno. Esencialmente, su confianza en Dios y en su plan divino les permitió decidir que seguirían obedeciendo a Dios, aún sin la certeza de protección física. Daniel 3:18. La fe es potente y nos resguarda no solo de amenazas físicas, sino de las más arduas tentaciones espirituales y riesgos. El escudo de la fe trasciende la mera autoprotección. Los soldados romanos empleaban la táctica de entrelazar sus escudos para formar una defensa más robusta. Si sincronizamos nuestros escudos de fe, es decir, si fortalecemos nuestra convicción colectiva, apoyándonos y colaborando unos con otros, podemos superar cualquier adversidad. ¿Qué representa el escudo de la salvación? Recibimos inmensa esperanza y consuelo al reflexionar sobre el sacrificio redentor de Jesucristo, cuyo fin es salvarnos y guiarnos hacia el reino celestial, propósito último de nuestra salvación. Esta esperanza blinda nuestras mentes contra la desolación y el desánimo en este mundo. La esperanza en la salvación ha sostenido y fortalecido al pueblo de Dios a lo largo del tiempo. Como expresó Ana, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en Dios. Me río de mis enemigos porque me gozo en tu salvación. 1 Samuel 2:1. Y como David proclamó, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me espantaré? Salmo 27:1. ¿Qué es la espada del Espíritu? La espada del Espíritu, comparable al gladio romano, nos equipa también para vencer a todos nuestros adversarios, incluyendo el más difícil de todos, nuestras propias debilidades internas. Hebreos 4:12 nos enseña que la palabra de Dios es activa y eficiente, superando en agudeza a cualquier espada de dos filos. Se adentra hasta dividir el alma del espíritu, así como las articulaciones de la médula, y puede discernir los pensamientos y propósitos del corazón. ¿Recuerdan la manera en que Jesús empleó las Escrituras para superar las tentaciones de Satanás? Según Mateo 4:1-10, Jesús citó las Escrituras en 3 ocasiones decisivas. Seleccionó pasajes específicos adecuados a cada desafío, delineando su curso de acción y reforzando su determinación, un modelo a seguir por nosotros. Nuestra espada, que es la palabra de Dios, requiere ser constantemente afilada mediante el estudio perseverante y metódico de la Biblia. Al integrar el estudio diario de las Escrituras, consolidamos la sabiduría divina, lista para orientarnos en decisiones piadosas y defendernos de los asaltos de Satanás. Efesios 6:18-20, Pablo insta a mantener una práctica constante de oración y súplica por uno mismo, los demás y por la misión de la Iglesia, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Solicita oraciones para que pueda hablar abiertamente y desvelar el misterio del Evangelio, por el cual está encadenado, deseando proclamarlo como es debido. Esta continua interacción de oración y estudio bíblico nos propulsa hacia adelante. La oración nos sitúa en medio del combate espiritual, recordándonos de dónde proviene nuestra fortaleza y protección, y reafirma ante Dios nuestra entrega total a seguirle como fieles y disciplinados soldados. Ambas prácticas, la oración y el estudio de la Biblia, constituyen nuestras armas más eficaces para contrarrestar los ataques de Satanás.
Cuando nos revistamos con la armadura completa que Dios nos ofrece, estaremos preparados para enfrentar las astucias de Satanás, que incluyen la soberbia, la envidia, los deseos ilícitos, la ira, la desesperación, la duda, la división y cualquier otra artimaña que él pueda idear. Este amplio espectro de defensas divinas es una rica fuente de estudio que espero haya estimulado tu interés para explorar más a fondo. Te animo a profundizar en el estudio de la armadura de Dios a través de recursos adicionales que detallan cada parte de esta. Recuerda que estamos en un enfrentamiento espiritual constante. Mantengámonos atentos a las estrategias de Satanás y equipémonos por completo con la armadura de Dios, que representa el escudo de la fe. Pablo enfatizaba que, por encima de todo, debemos tomar el escudo de la fe, que nos permitirá apagar todos los dardos inflamados del malvado. Efesios 6:16. ¿Cómo era el escudo utilizado por los romanos? El escudo romano, o scutum, era vital en la protección del soldado. Este scutum de principios de nuestra era presentaba una forma rectangular con extremos redondeados. Estaba compuesto por madera entrelazada, cubierta con cuero y tela, materiales que se endurecían al ser mojados para ofrecer resistencia frente a proyectiles ardientes. El escudo pesaba cerca de 10 kilos y sus dimensiones eran aproximadamente de 120 centímetros de altura por 75 centímetros de ancho. Una franja metálica atravesaba el escudo de arriba a abajo, permitiendo su uso también como arma de embestida. Pablo, al referirse al armamento espiritual de los cristianos, subrayaba la importancia de cargar siempre con el escudo de la fe. Para entender la magnitud de la fe, es primordial definirla claramente. Según el autor de Hebreos, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de aquello que no se ve. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve, porque por ella los antiguos recibieron buen testimonio. Hebreos 11, 1-2. La palabra fe en el Nuevo Testamento proviene del término griego pistis, que se traduce como confianza absoluta. La fe es una convicción profunda en las promesas celestiales. Hebreos 11 destaca a personajes que vivieron por la fe sin recibir las promesas divinas en vida, viéndolas de lejos y aceptándolas, y reconociéndose a sí mismos como forasteros y peregrinos en la tierra. Hebreos 11:13. Su fe inquebrantable en las promesas divinas les ayudó a resistir las maquinaciones y embates de Satanás. Como Moisés, quien al madurar optó por renunciar a ser llamado hijo de la hija del faraón, eligiendo sufrir con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, estimando el vituperio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de Egipto, mirando hacia la recompensa prometida. Hebreos 11:24-26. Su fe actuaba como un escudo. En lugar de entregarse a los efímeros placeres del pecado, como la nobleza en Egipto, Moisés eligió seguir el camino que Dios le marcaba, aunque eso significara enfrentar adversidades. El apóstol Pablo subraya que el escudo de la fe es esencial para protegernos de los ataques de Satanás, esos dardos incendiarios del mal. Estos dardos pueden manifestarse de muchas maneras, pues Satanás constantemente busca cómo vulnerarnos en nuestros puntos débiles. Pablo nos advierte con claridad: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:11. En verdad, Satanás es un enemigo formidable. Se acercó a Eva en el jardín del Edén, tentándola con un fruto que era atractivo a la vista y prometía sabiduría. Así, cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Génesis
3:6. Pablo también alertó a la iglesia en Corinto acerca de las artimañas de Satanás, sus estrategias para aprovecharse de nosotros si no somos capaces de perdonarnos mutuamente. A quien perdonéis cualquier cosa, también yo. Y si yo perdoné alguna cosa, a quien perdoné, por vosotros lo hice en la presencia de Cristo, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:10-11. ¿Cómo utilizar el escudo de la fe? Así como un soldado romano en batalla enfrenta proyectiles y armas enemigas, nosotros también podemos ser atacados en cualquier momento y desde cualquier dirección por las fuerzas del mal. El escudo de la fe es la protección que Dios nos ofrece contra estos asaltos. Un escudo, ya sea físico o espiritual, solo funciona si se mantiene en alto. Esto implica mantenerse en un estado constante de alerta y perseverancia. El apóstol Pedro nos ofrece una vívida descripción de cómo debemos someternos a Dios y sostener alto el escudo de la fe contra Satanás. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea el tiempo debido, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Manténganse alerta y cautos, porque el adversario, el diablo, merodea como un león que ruge, buscando a quien devorar. Hacedle frente con firmeza en la fe, conscientes de que vuestros compañeros de fe en todo el mundo enfrentan las mismas pruebas. Y después de un breve tiempo de sufrimientos, el Dios de toda gracia, que os ha llamado a su gloria eterna en Cristo, os restaurará y os hará firmes, fuertes y estables. 1 Pedro 5, 8-10. Al describir el equipamiento espiritual en Efesios 6, Pablo destacó el papel esencial de la fe, instando a que se adopte el escudo de la fe. Según el texto griego original, se sugiere que este escudo debe añadirse a las demás partes de la armadura divina. Explorando los atributos y beneficios espirituales de la fe, comenzamos a entender su importancia fundamental. Primeramente, la justificación por la fe. Todos los seres humanos hemos pecado y estamos alejados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pago del pecado es muerte, pero Dios nos ofrece el regalo de la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Como humanos, merecemos la penalidad de la muerte por nuestros pecados. No obstante, mediante el sacrificio redentor de Jesucristo, se nos ofrece la preciosa dádiva de la vida eterna. Esta absolución de nuestros pecados ante Dios depende de nuestra fe. Así pues, justificados por medio de la fe, tenemos paz con Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor, por quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la que nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1-2. La gracia de Dios, que nos purifica de pecados y nos justifica a través de la fe, nos habilita para continuar en la lucha. Sin esta justificación, nuestra batalla estaría ya perdida. En caso de que nuestros pecados permanecieran impunes, enfrentaríamos perpetuamente la condena de muerte, y ninguna circunstancia podría alterar esta realidad. Sin embargo, mediante la misericordia divina, obtenemos la absolución ante Dios, y nuestra creencia en esta redención se convierte en el escudo de nuestra fe, que nos defiende de los ataques más virulentos del maligno. La fe nos capacita para alcanzar el favor divino. Las bendiciones florecen cuando complacemos a Dios. Reflexionemos en estos versículos acerca de las recompensas que Dios reserva para quienes se conducen de forma que le agradan. Si agradamos al Señor, incluso nuestros adversarios se reconcilian con nosotros. Proverbios 16:7. Asimismo, Lucas 12:32 destaca que Dios está dispuesto a conceder el reino a sus fieles. Hebreos 11,
ilustra a través de múltiples figuras bíblicas la importancia y el beneficio de vivir en fe y agradar a Dios. Empero, sin fe es imposible complacerle, ya que quien busca a Dios debe creer en su existencia y en su generosidad para con quienes lo buscan con fervor, según Hebreos 11:6. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos permite anticipar un futuro glorioso, más allá de las circunstancias actuales. La fe nos impulsa a confiar en que un Dios que no vemos cumplirá sus promesas de un porvenir inimaginable. Al ejercitar esa fe y obedecer sus mandamientos, preferimos el sendero recto al fácil, y así incrementamos nuestro agrado ante Él. La fe nos equipa para vencer. Se exhorta a los cristianos a superar el mal en lugar de rendirse o sentirse abatidos por él. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12:21. La armadura espiritual descrita en Efesios 6 nos protege de las acechanzas de Satanás, y el escudo de la fe nos permite no solo defendernos, sino también conquistar el mal. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. La fe en Dios y sus promesas se fortalece al considerar el ejemplo de Jesucristo, quien triunfó sobre las tentaciones que enfrentó. Él instruyó a sus discípulos a conservar estas enseñanzas en mente durante su crucifixión. Les afirmó: encontraréis paz en mí. Aunque en el mundo enfrentéis adversidades, no perdáis el ánimo. He triunfado sobre el mundo. Juan 16:33. Cuarto tema. En tiempos del apóstol Pablo, los legionarios romanos se veían frecuentemente bajo un aluvión de proyectiles cuando asediaban fortalezas en alturas o ciudades amuralladas. Debían avanzar mientras soportaban el bombardeo de proyectiles desde alturas superiores. Para avanzar bajo esta lluvia de ataques, se resguardaban bajo la llamada formación testudo o de la tortuga. Esta disposición les permitía formar un techo y paredes de escudos, defendiéndose de ataques provenientes de cualquier dirección, consolidándose en un bloque impenetrable. Los situados en la vanguardia dirigían sus escudos hacia adelante. Los que se encontraban en los flancos cubrían los costados. Aquellos en la retaguardia aseguraban la parte trasera. Los que se encontraban en el centro sostenían sus escudos sobre sus cabezas para protegerse de los ataques verticales. Cuando retorne el Hijo del Hombre, estarán preparados con los escudos de su fe elevados. ¿Qué representa la espada del Espíritu? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. ¿Por qué es significativo incluir un arma ofensiva en la armadura divina? Los primeros 5 componentes de esta armadura son defensivos, pero la espada del Espíritu proporciona un medio de ataque. ¿Cuál es la razón de integrar un elemento ofensivo con el resto del equipo protector? ¿Cuál es el uso apropiado para la espada del Espíritu por parte de un cristiano? ¿Cómo era la espada utilizada por los legionarios romanos? El gladius, una espada corta manejable para combates cercanos y temida por su capacidad para imponerse en batalla, fue descrita como la espada que permitió a Roma dominar sus enemigos. Su diseño con doble filo la hacía mortal incluso frente a oponentes no armados. La punta de esta arma estaba diseñada para penetrar armaduras eficazmente. Con una longitud de entre 20 y 30 pulgadas, el gladius romano distaba mucho de las espadas medievales a las que se hace alusión en la armadura de Dios. Esta espada romana era compacta, aproximadamente de 2 pulgadas de ancho, corta y optimizada para ser manejada con una sola mano, mientras que la otra mano sujetaba el escudo. Su tamaño compacto permitía que fuera desenfundada rápidamente en combates a corta distancia, y su filo afilado
la convertía en una seria amenaza para cualquier adversario que se aproximase demasiado. Un legionario romano típicamente iba al combate equipado con esta espada y en ocasiones con un par de dagas. No obstante, el gladius era la única arma ofensiva mencionada por Pablo y constituía el arma principal en el arsenal de un soldado romano. La palabra de Dios es comparada a una espada. Pablo identifica la espada del Espíritu con la palabra de Dios en Efesios 6. Este no es el único texto que describe la palabra divina, la Biblia, como una espada. El autor de Hebreos también la menciona, al destacar que es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo, capaz de penetrar hasta dividir alma y espíritu, así como médula y huesos, y es capaz de discernir pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna criatura es invisible ante él. Todo está expuesto y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Hebreos 4, 12, 13. La palabra de Dios supera en profundidad a la espada romana, alcanzando los recovecos más íntimos del ser, y sirve también como herramienta de discernimiento para quien la maneja con habilidad. Esto plantea dos cuestiones críticas. ¿Es la espada del Espíritu únicamente una herramienta ofensiva? ¿Y contra quién debe ser empleada esta espada? La espada del Espíritu también nos proporciona defensa. Aunque el gladius fue primordialmente una herramienta ofensiva para el legionario, también se valoraba enormemente para la defensa, utilizándose tanto para repeler como para contraatacar los embates del adversario. Así, la palabra de Dios se erige también como un escudo en nuestra defensa contra las acometidas espirituales. Para comprender cómo nos defendemos con la palabra de Dios, la espada del Espíritu, basta mirar el ejemplo de Jesucristo.